Buen día, bendiciones y shalom a todas y a todos los que estén viendo este video y a los que lo verán posteriormente. En el video anterior vimos cómo este canal, a través de un servidor, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Yeshua HaMashiach, se hizo la invitación a todos a pertenecer como fieles discípulos de Yeshua a la redención mundial que se llevará a cabo al final de los tiempos. Hoy en este video presentaré el origen de los mandamientos, principalmente aquellos que son pilares, principios universales que siguen sosteniendo la paz y el orden social en las naciones descendientes de Noah. Este video lo he dividido en 3 secciones y empezaremos con la primera. La primera tiene que ver o trata y da a conocer las 7 leyes noágidas o noédicas según el Talmud. El Talmud es una obra que contiene principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones y costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un libro muy importante, se puede decir hasta sagrado, para el judaísmo. Su elaboración inició en el siglo II o III y se concluyó en el siglo V después de Mashiach, por sabios hebreos de Babilonia y de la tierra de Israel. Ellos, estos sabios, por deducción me imagino, dan a conocer que a Noah, nuestro Padre Celestial, le dio 7 mandamientos, 7 principios universales que son válidos para todos los gentiles, para todas las naciones descendientes de Noé. Y son los siguientes. El primero, que es un mandamiento positivo, permisible, enseña el deber de establecer cortes de justicia. O sea, esto es grupos que posiblemente iniciaron desde sus propias familias, después tribus, pueblos, naciones, que eligieron a personas sabias, de renombre, de respeto, para establecer la justicia entre sus semejantes. El segundo mandamiento, de ahí en adelante son prohibitivos todos. Se prohíbe la blasfemia al Creador. Está prohibida la idolatría. El cuarto dice el adulterio. Está prohibido, como dice el quinto mandamiento, el asesinato. Está prohibido el sexto, que dice el robo. Y está prohibido el séptimo, que dice no comer la carne de un animal que todavía vive. Esto es, no coman la carne cruda con su sangre mientras un animal esté con vida. Esto enseña que evita el sufrimiento del animal, así como evita el canibalismo. Estos rabinos que enseñan estos 7 principios dados a Noé, para enseñarlos a todos los gentiles de todas las naciones descendientes de él. Los rabinos enseñan también que cada judío es responsable de enseñar a todos los descendientes de Noé, principalmente los gentiles, estas 7 leyes universales. La fuente está escrita en el Talmud, en la sección de Sanedrín 56a y 57a. De estos 7 mandamientos de Noé, un mandamiento es positivo y 6 mandamientos son prohibitivos. Así que continuemos con la segunda sección. La segunda sección trata de dar a conocer las leyes noédicas, no según el Talmud, sino según el libro de los jubileos. Aquí en este libro de los jubileos se da una lista de mandamientos que difieren a los descritos en el Talmud. El libro de los jubileos se conoce como Génesis pequeño,
libro de la división de los tiempos, distribución de los días de la ley, o también como testamento de Moshe. El libro de los jubileos es un recuento de Génesis y parte del Éxodo, divididos en periodos de 49 años. Es un libro parecido al libro de Génesis, y en muchos relatos proporcionan detalles que fueron adheridos o adicionales que no se mencionan en el libro de Génesis. Escrito alrededor del año 200 antes de Mashiach, se cree que fue escrito por un sacerdote levita con tendencia escénica. Se han encontrado varias copias de este libro, Los Jubileos, en los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos a partir de 1947 en adelante. Enseguida describo esta lista que viene en el libro de los Jubileos y que difiere en gran parte de los 7 mandamientos que están descritos en el Talmud. El primero: practiquen la justicia. El segundo: cubran las partes íntimas del cuerpo. El tercero: bendigan al Creador. El cuarto: honren a su padre y a su madre. El quinto: ámense unos a otros. El sexto: absténganse de fornicación, impureza y toda iniquidad. El séptimo: no derramen sangre humana, esto es, no asesinarás. El octavo: no coman la sangre de cualquier animal, de ningún animal. Y el noveno dice: no sean como los que comen con sangre, esto es, aquellos que cuando matan a un animal comen alguna parte de su cuerpo con su sangre, estando aún con vida dicho animal. Esta lista son 5 mandamientos positivos y 4 prohibitivos. La fuente nosotros la retomamos del capítulo 7, verso 20 al 32 del libro de los Jubileos. Enseguida pasaremos a la tercera sección de este video. La tercera sección, un servidor desde este canal y en base al libro de Bereshit, conocido como Génesis, el primero de 5 libros que se le atribuyen a Moshe, daré a conocer 9 leyes noédicas que son los pilares y fundamentos universales dados para establecer el orden y la paz social entre los individuos como entre las naciones. Pero algo muy importante también que esta tercera sección da a conocer al mundo es su adhesión y su registro en las 2 tablas de piedra, o sea, en los 10 mandamientos. Gran parte de estas leyes noédicas, antes de que existiera el pueblo de Israel, sabiamente nuestro Padre Celestial determinó escribirlas en las 2 tablas de piedra, en los 10 mandamientos. Y 2 de estos mandamientos dados a Noé quedaron también registrados en el libro de la alianza, esto es en la Torá, en alguno de los 5 libros de Moisés, uno de ellos en Números y otro en el libro de Deuteronomio. Así que iniciaremos a dar a conocer el primer mandamiento que está escrito en el libro de Bereshit, dado a Noaj para que lo enseñara a sus hijos, a sus nietos y a todos sus descendientes, todas las naciones que descendemos de Noaj. Incluso estos mandamientos noédicos no son exclusivos para las naciones gentiles. No, de ninguna manera. Son para todas las naciones del mundo, incluyendo al mismo pueblo de Israel. El primer mandamiento dice: no asesinarás, y está en su forma prohibitiva. Las personas que tienen la inclinación a asesinar a un prójimo es porque la ira, el odio, el resentimiento, la sed de venganza lo domina. No piensa que su prójimo es hecho a imagen y semejanza de su Creador. Esto lo vemos en Génesis capítulo 9, verso 6. En la forma positiva de este mandamiento,
es ama y respeta la vida de tu prójimo. El que obedece este primer mandamiento cumple varios mandamientos más, como el de amar, respetar, tolerar, pacificar, comprender, tener misericordia, tener dominio propio en su propia vida. Ahora bien, antes de la existencia del pueblo de Israel, este primer mandamiento era muy conocido ya desde el principio de la humanidad, antes del diluvio. Tenemos el ejemplo clásico de la primera familia que pobló el planeta Tierra, Adán y Eva, con sus dos hijos, Caín y Abel. Como Caín, por causa de los celos, mató, asesinó a su hermano Abel, o sea, Abel. En la primera de Juan, en el capítulo 3, verso 12, ahí se menciona por qué asesinó Caín a Abel, pues porque sus obras eran malignas y las de su hermano justas. Pero Caín, cuando fue cuestionado por el Creador, supo que había cometido un gran delito al decir: mi delito es demasiado grande para ser perdonado. En Génesis capítulo 4, verso 1 al verso 13. Un segundo ejemplo lo vemos también ya en la civilización de Egipto. El transgredir este mandamiento de no asesinar era bien conocido, y el incumplirlo, el quebrantarlo, traía grandes consecuencias terribles. Recordemos que Moshe, aún viviendo en palacio, en la realeza egipcia, un día que salió a visitar las obras del pueblo esclavo, vio cómo un egipcio estaba agrediendo a un hebreo, y de alguna manera Moshe, al defenderlo, pues el egipcio se le puso en contra y de alguna manera Moshe tuvo que matarlo. Lo enterró escondiéndolo en la arena del desierto. Al día siguiente, dice la escritura que Moshe salió de nuevo para ver los trabajos que se realizaban, y ahora ve a dos hebreos. La tradición judía dice que era Datán y Abirán, peleando entre sí. Pero Moshe, al intervenir, le dice al agresor: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto por juez y príncipe sobre nosotros? Así le contestó este hebreo: ¿acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moshe, al escuchar esto, se dio cuenta que lo que había hecho el día de ayer era ya conocido por muchos en Egipto, a tal grado que esta noticia llegó al faraón, y Moshe se enteró que faraón buscaba para matarlo. Moshe, al saber esto, tenía 40 años de edad y tuvo que huir de Egipto para irse a la tierra de Madián. Esta historia la vemos en Shemot en el capítulo 2, verso 1 al 15, conocido como libro de Éxodo, y en Hechos capítulo 7 del verso 20 al 29. Muchos años después, cuando el pueblo de Israel salió libre de Egipto, a los 50 días, cuando llegan, 3 días antes llegaron a las faldas del Sinaí, y en el día 50 ya estaban preparados para escuchar los mandamientos, la data de la ley. Y en el monte Sinaí, en el monte de Sinaí, conocido también como el monte Horeb, la sabiduría de nuestro Padre Celestial determinó que quedara impregnado, registrado, establecido en las 2 tablas de piedra este importante mandamiento. En Shemot, o sea, en el libro de Éxodo 20:13, quedó registrado de la siguiente manera: no asesinarás. Hoy en nuestros días, en las constituciones políticas, escritas o no escritas entre las naciones, es una ley vigente y de vital importancia para mantener la paz y el orden social en la sociedad. De estos 9 mandamientos dados a Noah con fundamento y argumento en el libro de Bereshit, que es el libro de Génesis, 7 están incluidos en la Torá. Y 7 están establecidos, incluidos en las 2 tablas de piedra, y 2 en la Torá, en alguno de los 5 libros de Moshe, que lo veremos más adelante. Pasaremos al segundo mandamiento. En su forma prohibitiva dice: no robarás. La persona que tiene la inclinación de robar es porque hay ausencia de amor, de respeto, de cuidado a su prójimo y a sus bienes. La codicia y la envidia lo dominan. En la forma positiva o permisible de este mandamiento es: ama a tu prójimo
respeta sus bienes, reconoce que lo que tiene el prójimo lo logró a su esfuerzo y trabajo. Debe de comprender la persona que obedece este mandamiento, que necesita estar contento con lo que se tiene y ser agradecido, que si necesita tener algo más, tiene que buscarlo de una manera justa y con su esfuerzo digno y honroso. Aquí lo importante es saber que antes de que existiera el pueblo de Israel, antes de que existiera la Torah escrita, este mandamiento ya era muy conocido en las civilizaciones antiguas. Rachel, la esposa de Jacob, robó los ídolos de su padre Labán. Esto lo vemos en Bereshit, capítulo 31, del 19 al 22. Y el castigo, en muchos de los casos, era la muerte. En el verso 32, ahí vemos claramente cómo Jacob le decía a Labán cuando los encontró, porque ellos se fueron de la tierra de Medián sin despedirse de Labán y de Rachel, de su padre. Entonces cuando Labán se enteró de esto, pensaban que estaba huyendo. Entonces él los persigue y los encuentra y se da cuenta que le habían robado sus ídolos. Entonces los empieza a buscar por todos lados y Jacob le dice: si tú los encuentras, yo responderé, y aquel que te los haya robado, pues tiene que morir. Esta historia nos dice que Rachel los escondió en el camello donde se montó, pero cuando su padre quiso buscar en el camello, Rachel le dice: yo estoy en mis días menstruales, así que no puedo bajarme, padre. Y el padre comprendió esto y a final de cuentas no encontró los ídolos que Rachel le había robado. Pero vemos que la sentencia era grave. Jacob había dicho: el que te los haya robado, pues va a morir. Era muy conocido este mandamiento. La sabiduría de nuestro Padre Celestial, también cuando dio los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, conocido también como Horeb, quedó registrado en el libro de Shemot, que es Éxodo, en el capítulo 20, verso 15, quedó escrito de la siguiente manera: no robarás. Establecido, escrito, registrado, impregnado en las 2 tablas de piedra, escrito con el dedo del Creador. Vemos cómo este mandamiento noédico también quedó registrado en las 2 tablas de piedra. Hoy en nuestros días, la evolución de este mandamiento sigue siendo vigente a nuestros días. En las constituciones políticas entre las naciones es una ley vigente y se castiga proporcionalmente al daño cometido que se le hizo al prójimo. El tercer mandamiento que Noé enseñó a sus hijos, a sus nietos, en su forma prohibitiva, dice: no adulterarás. El que adultera pues no ama a su prójimo, no ama a la mujer de su prójimo, a su esposa, a la esposa de su prójimo. La envidia y la codicia lo corrompen. En la forma positiva o permisible de este mandamiento, el que logra cumplirlo, obedecerlo, ama a su prójimo, respeta a la esposa de su prójimo, respeta a su propia esposa, guarda el mandamiento de la fidelidad, del respeto, del contentamiento, de la felicidad, de la alegría. Aquí lo importante es ver que antes de la existencia del pueblo de Israel y antes de que se estableciera la Torah en el Sinaí, este mandamiento del adulterio era bien conocido en las civilizaciones antiguas. En Egipto vemos, en la historia de Abraham y de Sarai, su esposa, cuando hubo una hambre en la tierra de Canaán, Adán y su esposa Sarai subieron a Egipto. Pero Abraham, sabiendo que su esposa era bella en su aspecto físico, le dijo: ¿sabes qué, Sarai? Cuando entremos a Egipto vamos a decir que tú eres mi hermana y tú vas a decir que yo soy tu hermano. Porque de otra manera a mí me van a matar para tomarte a ti como mujer. Pero cuando mencionaron esto al entrar a Egipto, pues Faraón tomó por mujer a Sarai, sin saber que era esposa de Abraham. La historia bíblica nos narra que en Egipto empezaron a acontecer cosas extrañas, de enfermedades graves que sucederían en el pueblo, y esto le trajo a la conciencia de Faraón de que algo andaba mal. Indagando, se dio cuenta de que la mujer que había tomado, ¿verdad?, pues no era hermana de Abraham, era su esposa. Entonces, cuando se entera que eran esposos, le reclamó fuertemente a Abraham.
porque esa acción estaba prohibida, el tomar para sí la esposa de otro hombre mientras éste vivía. Esto lo vemos en Bereshit capítulo 12, verso 10 al verso 20. Cuando le regresa la esposa a Abraham, pues el mal que estaba sucediendo en Egipto empezó a quitarse hasta por completo. De alguna manera, Faraón le regresó a Sarai, esposa de Abraham, y les dio riquezas, víveres, y los despidió de Egipto. Tenemos otro ejemplo en ellos mismos. Ahora no les pasó lo mismo, pero ahora con el rey Abimelech, rey de Gerar, en la tierra de los filisteos que se encuentra en las fronteras de Egipto. Pasó lo mismo. Abraham no aprendió la lección, ¿verdad? Volvieron a decir que pues, cuando entremos hay que decir que somos hermanos. De alguna manera, cuando el rey Abimelech tomó por esposa a Sara, la mujer de Abraham, pues en sueños nuestro Padre Celestial le dijo que la mujer que tienes tiene esposo. Entonces, pues también Abimelech le dice, yo con sinceridad de mi corazón y con limpieza he hecho esto. Por eso nuestro Padre Celestial le dice, te detuve de pecar contra mí, por tanto no te dejaré tocarla. ¿Verdad? Eso lo vemos en Génesis 20 del 1 al 18. Entonces, cuando despierta del sueño, Abimelech pues también le reclama fuertemente a Abraham. ¿Qué es esto que nos hiciste? Por poco alguien en el pueblo se hubiera acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. ¿Se dan cuenta? Este mandamiento era muy conocido entre las civilizaciones antiguas. No tomar la esposa de tu prójimo. Años después, en el monte de Sinaí, conocido como Horeb, nuestro Padre Celestial sabiamente tuvo que establecer esta ley noédica en las 2 tablas de piedra, y lo vemos en el libro de Shemot, en el capítulo de Éxodo, que es Shemot es Éxodo, en el capítulo 20, verso 14, y quedó registrado de la siguiente manera: no cometerás adulterio. Importante este mandamiento noédico, que también quedó establecido en las 2 tablas de piedra, en las tablas del pacto, en los 10 mandamientos. En la evolución y en el desarrollo de este mandamiento en nuestros días, también esta acción pecaminosa está prohibida en las leyes que rigen en la mayoría de las naciones, e incluso en cualquier familia consciente del amor, de la honestidad, de la fidelidad que se le tiene a la esposa. Ellos saben, tanto el hombre como la mujer, que está prohibido el tomar a un hombre, a un esposo o una esposa de su prójimo mientras éste vive. Entonces, es un caso que también podemos nosotros recordar, es el caso de Joseph, cuando era el segundo de Potifar, oficial de Faraón. También cuando la esposa de Potifar se le insinuaba a Joseph, él le contestaba, ¿cómo he de hacer esta gran maldad de pecar contra mi Creador? ¿Se dan cuenta? Cómo era un gran pecado el transgredir este mandamiento. Por eso nuestro Padre Celestial vio la necesidad grande de establecerla en las 2 tablas de piedra, entre los 10 mandamientos. Y hoy en nuestros días sigue siendo vigente este mandamiento importante para establecer el orden, la paz, la alegría, principalmente en las familias de la tierra. Pasaremos al 4º mandamiento. En su forma prohibitiva, dice, no mentirás. La persona con inclinación o habituada a mentir transgrede más mandamientos, como engañar, dañar, pérdida de la confianza, desleal, falsos testimonios, la hipocresía. En la forma positiva de este mandamiento, porque debemos de saber que todo mandamiento prohibitivo tiene una antítesis, o sea, una forma positiva de lo que se prohíbe. Dentro de las leyes del pueblo judío, Maimónides en los años 1100 después de Mashiach hizo una clasificación de todos los mandamientos escritos en la Torah, y él de alguna manera clasificó 365 mandamientos que son prohibitivos y 248 mandamientos que son positivos. Entonces, esto para que nos sirva de referencia de que cada mandamiento positivo tiene su antítesis, o sea, una forma
positiva de cómo aplicarlo. La forma positiva, pues, de no mentirás es hablar con la verdad. El que obedece este mandamiento practica la honestidad, la sinceridad, la fidelidad, la lealtad, fortalece la confianza y la alegría en el entorno en que le toca vivir. Es importante mencionar que antes de la existencia del pueblo de Israel era muy conocido este mandamiento, y el transgredirlo traía grandes complicaciones. Volvemos a la historia de Abraham y de Sara. Ellos mintieron cuando entraron a Egipto, cuando le dijeron a los enviados de Faraón, pues Sara es mi hermana. Y Sara les decía, Abraham es mi hermano. Lo vemos en Génesis 12, 11 al 20. Y en Génesis 20, del 1 al 13. Vemos que en realidad no era hermana Sarai de Abraham. En realidad Sara, que lleva también el nombre de Yisca, como lo vemos en Génesis 11:29, era sobrina de Abraham, pues era hija de Harán, hermano de Abraham. No era por tanto hermana de padre, como dijo, sino que Sara era su sobrina. Otro ejemplo característico de la mentira y los efectos terribles que trae es los medios hermanos de José. Cuando se confabularon y llegaron a un acuerdo de mentirle a su propio padre, Jacob, le hicieron creer que una bestia había matado a su hijo Yosef. Esto lo vemos en Bereshit capítulo 37, del 1 al 36. Un gran daño que cometieron a su padre. Otro ejemplo característico lo vemos en el caso de Rebeca y Jacob, cuando se confabula una madre con su hijo para engañar a su propio esposo o a su propio padre. Le hicieron creer, como tenía ya falta de vista, le hicieron creer que Jacobo era Esaú, para que recayera la bendición sobre Jacob y no sobre Esaú. Cuando se entera del engaño que le cometieron al padre, pues se molestó mucho, ¿verdad? Se entristeció mucho, pero ya el hecho ya lo había hecho. Pero también cuando se entera Esaú, pues se llenó de grande ira, y por esta razón quiso matar a Jacob. Cuando se entera la madre que su hijo quería matar a su otro hijo, pues le dice, huye con mi hermano Labán, porque tu hermano quiere matarte. Entonces vemos que este mandamiento, el quebrantarlo, trae consecuencias terribles en la sociedad, en la propia persona o en el entorno en que se desarrolla. La evolución de este mandamiento a nuestros días y en todo tipo de sociedades, tanto laborales, gubernamentales, escolares, familiares, está totalmente prohibida y sancionada la mentira. Así que este cuarto mandamiento de vital importancia es el obedecerlo y cumplirlo, ser hombres de verdad y honestidad. Muy bien, pasaremos al quinto mandamiento, que dice en su forma prohibitiva, no te convertirás en idólatra. La parte positiva de este mandamiento o permisible es, ama al único ser supremo, Yahweh, el creador del universo, de todo lo visible e invisible, de todo lo animado e inanimado, y sírvele solo a Él. Antes de la existencia del pueblo de Israel, la idolatría también era muy, muy penada. Claro, para los hijos de Yahweh. Entonces, pero muchos empezaron a desviar de esta verdadera adoración al Ser Supremo, Creador del universo, y empezaron a adorar a las creaciones de Él, tanto animales, la naturaleza, como a seres humanos. Labán, el hermano de Rebeca y suegro de Jacob, era ya un idólatra cuando él fue huyendo de Esaú para buscar esposa dentro de esta familia, pero se dio cuenta pues que Labán era idólatra, ¿no? En Génesis, en el capítulo 31, 19, 30 y 32, vemos cómo Labán tenía sus propios ídolos, a quien servía y a quien adoraba. En Egipto, también un ejemplo clásico, y en muchas de las naciones de la tierra, ya casi en todo el mundo en aquellos tiempos,
se habían convertido en pueblos idólatras. Se alejaron de la verdadera adoración del único ser supremo y empezaron a adorar a sus creaciones en lugar de adorar al mismo Creador. Y vemos que en la noche del 15 de Abib, en aquella medianoche, Yahweh había dicho a Moshe que iba a hacer juicio sobre los dioses de Misraim. Y esto iba a ocasionar, pues, que salieran libres de Egipto. En aquella medianoche 15 de Abib, aquella 10ª plaga consistía en dar muerte a todos los primogénitos de todas las familias egipcias, tanto primogénitos de Faraón, de las familias egipcias, como primogénitos de animales. Esto es, el juicio que hizo Yahweh a sus dioses o a sus divinidades consistió en que iba a morir cada primogénito de cada animal, y el primogénito de Faraón y el primogénito de las familias de los egipcios. Esto por razón de que la creencia de ellos en su idolatría consideraban que cada animal era una divinidad para ellos. Y al ver morir a los primogénitos de cada animal que los consideraban como divinos, a un cocodrilo, a un halcón, a una serpiente, a una rana, etcétera, o al ver morir a sus propios primogénitos humanos, se darían cuenta que sus dioses, a los cuales ellos creían que los protegían, no eran nada para ellos. Por tal razón, consideraron que el verdadero ser supremo que existía en el universo era el ser supremo de los israelitas. Por ello, tanto Faraón como todo el pueblo los dejó en libertad. En el monte Sinaí, este mandamiento también quedó escrito en las 2 tablas de piedra, y quedó escrito en el libro de Shemot, que es Éxodo, en el capítulo 20, verso 3 al 4. Quedó registrado de la siguiente manera: no tendrás otros dioses delante de mí, no te postrarás ante ellos, ni los servirás. O sea que la gran sabiduría de nuestro Creador, que quiso sabiamente que quedara incluido este mandamiento noédico también en las 2 tablas de piedra, en las tablas del pacto. Hoy en nuestros días, idolatría es todo aquello que nos separa y aleja de la verdadera adoración y obediencia al Creador del universo. Entonces, necesitamos ayudar a aquellos hermanos descendientes de Noé que tienen estos problemas de idolatría, que en lugar de adorar al Ser Supremo, adoran a sus creaciones. Necesitamos darles la sabiduría, la instrucción precisa, llena de sabiduría, de buena forma y con inteligencia, de que es necesario adorar al Creador y no a sus creaciones. Pasaremos al 6º mandamiento, que esto está en forma positiva o permisible, que tiene que ver con honrar a tu padre y a tu madre. En el libro de los Jubileos, en el capítulo 7:20, ahí sí está escrito este mandamiento que Noah les había enseñado a sus hijos y a sus nietos: honren a su padre y a su madre. Antes de la existencia del pueblo de Israel, este mandamiento era característico en cada familia, y principalmente en las primeras familias que existieron en el planeta Tierra. Tenemos casos de honra y de deshonra de hijos hacia sus padres. Honra de Abel, que fue asesinado por Caín, y de deshonra de este hijo Caín a sus padres por haber asesinado a su propio hermano, causándoles grande tristeza, grande malestar y grande dolor a sus padres. También tenemos otro ejemplo característico de deshonra y de deshonra en una de las familias características de la Escritura: los medios hermanos de Joseph. Deshonraron a su padre cuando le mintieron, haciéndole creer que una vez había asesinado a su hermano Joseph. Pero la contraparte la vemos en Joseph, un hijo que honró siempre a sus padres, aún desde la distancia, desde la lejanía. Siempre cuando se enteró que vivía, lo ayudó, lo protegió, hasta que llegó el momento en que lo acercó hacia él junto con todas sus familias para convivir en plena paz y armonía entre ellos mismos. Años posteriores, en el monte Sinaí, nuestro Padre Celestial vio de gran necesidad de que este mandamiento noédico también quedara registrado en las 2 tablas de piedra, dentro de los 10 mandamientos. En el libro de Shemot, que es Éxodo, en el capítulo 20, verso 12, quedó registrado de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Creador, tu ser supremo, te da.
Hoy en nuestros días, la evolución de este mandamiento necesitamos hacerlo vigente, seguir instruyendo, divulgando a todos los hijos de las familias de la tierra que la mejor forma de honrar a nuestros padres es nuestra forma de proceder. Es cuando realmente nuestros padres pueden sentirse felices, sentirse orgullosos de nuestro proceder, de nuestra manera de conducirnos, de nuestra manera de amar al Creador, amar al prójimo, de amar a nuestra familia. Para ellos, esto los hará sentir orgullosos, llenos de felicidad, y pueden descansar el sueño de la muerte en paz, como creo que es el padre y la madre de todas las familias de la tierra. Ir a descansar el sueño de la muerte, sabiendo que sus hijos vivirán para amarse los unos a los otros, para ayudarse los unos a los otros hasta los últimos días de su vida. Pasaremos al séptimo mandamiento noédico, y en su forma prohibitiva dice: carne con su sangre no comerás. Este mandamiento se refiere a la prohibición de comer carne cruda con su sangre de un animal que aún esté con vida. Esto quiere decir que está prohibido matar a un animal y comerse la carne cruda con su sangre mientras éste esté con vida. Esto previene más bien el dolor del animal, el sufrimiento del animal, y previene también el canibalismo. En su forma positiva o permisible, está permitido comer la carne de un animal cuando éste está ya sin vida, cuando está ya sin su sangre, cuando está su carne totalmente limpia, exenta de toda sangre. Se come asada al fuego o bien cocida en agua. Antes de la existencia del pueblo de Israel, este mandamiento era muy bien conocido. En Bereshit, en el Génesis capítulo 9, verso 4, quedó escrito: carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Ya en Éxodo, en el capítulo 12:9, nuestro Padre Celestial, cuando preparaban el cordero para Pesas, decía: prepárenlo bien asado al fuego, o sea, jamás cruda o con sangre. En Éxodo, en el capítulo 16, verso 23, ahí está escrito que todo lo que horneaban, el maná que caía del cielo para hacerlo pan, y hervían la carne de las codornices que caían del cielo para hacer alimento del pueblo de Israel. Jamás se ve que la comieran cruda o con sangre. Ya en la Torá o en el libro de la Alianza, también desde el monte Sinaí o en alguna parte del desierto, quedó escrito este mandamiento no en las 2 tablas de piedra, sino en uno de los libros de la Alianza, o esto es de la Torá, en uno de los 5 libros de Moshe. Vemos que en Levítico, en el capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: estatuto perpetuo será durante vuestras generaciones y en todas vuestras moradas. Ninguna sangre comeréis. En el capítulo 17, verso 10 al verso 14, se dice claramente que la sangre debía ser utilizada para expiar el alma humana, no para beberla, no para comerla. En el capítulo 19, verso 26, dice claramente: no comáis nada con sangre. En Deuteronomio 12, 16 dice que la sangre debería ser vertida en tierra como si fuera agua y tapada con la misma tierra. Hoy en nuestros días, en la gran mayoría de las naciones, este mandamiento, la evolución y el desarrollo que ha tomado, pues también está prohibido comer carne cruda con su sangre por todos los organismos de sanidad en todas las naciones. Así que este mandamiento, aunque no quedó escrito en las 2 tablas de piedra, pero sí quedó escrito en la Torá, en los 5 libros de Moshe. Continuemos con el 8º mandamiento dado a Noaj. En su forma prohibitiva, enseñó a sus hijos y a sus nietos a no blasfemar el nombre del Creador. Una blasfemia es una ofensa verbal contra el Ser Supremo o sus atributos. En su forma positiva, este mandamiento es: bendice a tu Creador. Antes de la existencia del pueblo de Israel, este mandamiento era muy bien conocido también. En Bereshit, en el capítulo 11, verso 1 al 9, vemos que siendo los pueblos de una sola lengua en aquellos tiempos,
Los pobladores de aquella región, y dirigidos por uno o varios líderes, los convencieron para edificar una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Quisieron asemejarse al Ser Supremo. Quisieron sentir el poder absoluto. Quisieron hacerse de un nombre que fuese divino. Quisieron, o más bien no quisieron dispersarse sobre la tierra, porque sabían que desde Noé se les había enseñado que deberían de poblar toda la tierra. Y ellos no, ellos querían seguir siempre en una sola región. Todas estas cosas fue blasfemo para nuestro Ser Supremo. Lo que hizo nuestro Padre Celestial fue confundir sus lenguas. Entonces, esta fue la razón por la que sí tuvieron que dispersarse por todo el planeta Tierra. Muchos años después, en el monte de Sinaí y en el libro de la Alianza, en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, verso 7, quedó escrito de la siguiente manera: no pronunciarás el nombre de Yahweh, tu Ser Supremo, en vano, pues no tendrá por inocente Yahweh al que pronuncie su nombre en vano. También en uno de los libros de la Torá, en Levítico, en el capítulo 24, verso 10 al verso 16, encontramos que el hombre que maldiga al Ser Supremo llevará su pecado. Pero el que blasfeme el nombre verdadero de nuestro Padre Celestial, el castigo será la muerte. Así que debemos de tener mucho cuidado. En aquellos tiempos, un hijo de una mujer egipcia y de padre israelita le pasó algo terrible. Blasfemó el nombre sagrado de nuestro Padre Celestial, y cuando este caso fue llevado a Moshe, pues Yahweh mismo le dijo que la sentencia dictada sería la muerte, y así sucedió. En nuestros días, nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos nos han enseñado a honrar a nuestros padres. Nos han enseñado a bendecir a nuestros padres. Nos han enseñado a no maldecirlos, a no blasfemarlos. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos enseña a no blasfemar su sagrado nombre, sino todo lo contrario, siempre bendecirlo, siempre agradecerle todo lo que nos da, todo lo que tenemos de parte de Él? Así que sigamos difundiendo este mandamiento a todos nuestros hermanos descendientes de Noé, a bendecir siempre a nuestro Creador. Y por último, llegamos al mandamiento número 9, que este canal difunde al mundo, que se diferencia de la cantidad de los que dice el Talmud, y que de alguna manera se diferencia también de lo que menciona el libro de los Jubileos, o puede ser de alguna manera también una adhesión de los dos libros, pero la base principal es Bereshit. El argumento principal es el libro de Génesis, y este último mandamiento nos dice formar grupos que impartan la justicia, esto es, en base a las leyes previas conocidas y establecidas. Antes de la existencia del pueblo de Israel, Noé enseñó a sus hijos y nietos en formar grupos de personas sabias, con experiencia, honorables, para que aplicaran la justicia. Ahora, tenemos un caso ejemplar en donde se formaron un grupo de personas, pero en lugar de establecer la justicia, establecieron un dictamen que fue injusto y malévolo. Recordamos a los medios hermanos de Joseph, cómo al ver cuando su medio hermano se acercaba a ellos, se confabularon, llegaron a un acuerdo entre ellos de matarlo. Pero Rubén intervino para convencerlos para que no hicieran semejante maldad, porque él quería devolverlo a su padre. Otro medio hermano de él, Judá, los convenció mejor de venderlo a unos comerciantes que iban pasando, que iban para Egipto, y así lo hicieron.
El caso contrario lo vemos en Joseph. Él también los reúne y entre todos llegan a un acuerdo en donde él de alguna manera establece muchas cosas que les pasaron a ellos en camino para retornar a su padre, a Joseph, que les hacía conciencia de la maldad que ellos habían cometido con Joseph. A final de cuentas, el acuerdo que fue tomado entre Joseph y sus hermanos fue para establecer la justicia, de llevar a su padre, a José, a Joseph, a Egipto junto con su hermano Benjamín, y para que todos de alguna manera así llegaran a saldar esa cuenta pendiente que los medios hermanos tenían con Joseph, de esa grande maldad que él había cometido. Él les decía: no se preocupen, esto es por parte de nuestro Padre Celestial para que yo pudiera salvarlos. Y así fue como se dictaminó justamente un hecho de cómo se resolvió en el caso de la vida de Joseph. El otro caso lo tenemos con Jetro. Antes de, aquí ya el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaban a punto de llegar al Sinaí, pero cuando Jetro estaba de visita con Moshe y en un cierto día lo vio cómo él atendía todos los problemas del pueblo, cómo grandes filas iban pasando con Moshe de uno por uno para que él de alguna manera impartiera la justicia, y Jetro, como sabía de este mandamiento, pues le tuvo que decir a Moshe que se buscara hombres de virtud, temerosos al Creador, honestos de verdad y que aborrezcan el lucro, y ellos te ayudarán a juzgar al pueblo y los asuntos graves que te los traigan a ti. Esto lo vemos registrado en Shemot, o sea, el libro de Éxodo, en el capítulo 18, del verso 1 al verso 27. Aquí vemos ya cómo esta ley Jetro la sabía antes de que se estableciera en el Decálogo o en la misma Torah o en algunos de los libros de la alianza, de los 5 libros de Moshe. Esto lo vamos a ver, de que este mandamiento no se estableció en las 2 tablas de piedra, pero sí quedó registrado en el libro de la alianza, esto es en la Torah, en uno de los 5 libros de Moshe. Lo vemos registrado en el capítulo 11, versos 16 y 17 del libro de Números, donde Yahweh dijo a Moshe: reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel, y pondré mi ruajo sobre ellos para que lleven juntamente contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moshe, en Deuteronomio capítulo 1, verso 1 al 18, también dijo: oíd las causas de vuestros hermanos y juzgad con justicia. Las cosas graves me las traerás a mí. Y en el verso 16 dice: ordenaré a vuestros jueces, recordando cómo Jetro lo había instruido en aquella ocasión. Vemos pues que este mandamiento de formar grupos que impartan la justicia, aunque no quedó registrado en las 2 tablas de piedra, sí quedó registrado en el libro de la alianza, esto es en la Torah, en los 5 libros de Moshe, uno de ellos en Números y el otro en el libro de Deuteronomio, como lo acabamos de decir. Hoy en nuestros días, en todas las naciones tienen y obedecen este mandamiento. Todas las naciones tienen sus propias cortes donde imparten justicia. Hay también organismos autónomos en donde se encargan también de impartir la justicia. Por tal motivo es necesario que a este tipo de personas sean hombres honorables, hombres de verdad, temerosos del Creador, para que no se dobleguen ante sobornos, ante injusticias, y que en lugar de impartir la justicia, impartan la injusticia. Así que el desarrollo de estos 9 mandamientos que Noé recibió de nuestro Padre Celestial, que lo enseñó a sus hijos, que lo enseñó a sus nietos y estos a las generaciones, incluyendo al mismo pueblo de Israel, porque es importante decirle al pueblo de Israel que estos mandamientos noédicos no son exclusivos para Israel, para las naciones gentiles, no. Son para todo el mundo, incluyendo al mismo pueblo de Israel. Y el argumento para sostener esto es de que la sabiduría de nuestro Padre Celestial decidió incluir la mayoría de estos mandamientos noédicos en las tablas de piedra, en las 2 tablas de piedra, de entre los 10 mandamientos, y algunos de ellos en el libro de la alianza, en la Torah, en los 5 libros de Moshe. ¿Con qué objeto?
Pues para que todas las naciones del mundo sigamos dirigiendo nuestra atención a los 10 mandamientos, a las 10 palabras, porque allí están los principales mandamientos universales que otorgan y que aseguran el obedecerlos, aseguran obtener la paz y el orden social entre los individuos, entre las familias, entre las tribus, entre los pueblos, como entre las naciones. Así que hemos visto hoy en estas 3 secciones de este video el desarrollo que ha tenido las leyes noédicas hasta hoy en nuestros días, con el único objetivo de que todas las naciones del mundo sigamos fijando nuestra atención en los mandamientos que están escritos en las 2 tablas de piedra. De entre los 10 mandamientos, ahí siguen viviendo estas leyes noédicas que no solamente se dieron para los descendientes de Noé, sino para todo el mundo, incluyendo al mismo pueblo de Israel. Y recuerden, nuestro Padre Celestial nos dice que a los que lo amamos y guardamos sus mandamientos, tendrá millares de misericordias para todos aquellos que aman y guardan sus mismos. Uno de los talmidín, Yohanan, en una de sus cartas escribía: ¿cómo nos daremos cuenta que amamos a nuestro Padre Celestial? Nos daremos cuenta que lo amamos mientras obedecemos sus mandamientos. Yeshua mismo así lo enseñó. Si me amas, obedece mis mandamientos. Que Yahweh bendiga a cada uno de ustedes. Y en el próximo video mostraremos las 3 principales funciones que tienen estos mandamientos noédicos, incluso la misma Torah dada a su pueblo de Israel. Analizaremos las 3 funciones principales que tienen estos mandamientos noédicos, incluso la Torah misma dada al pueblo de Israel. Que Yahweh los bendiga y nos veremos primeramente nuestro Creador en el próximo video. Shalom.